Bienvenidos de nuevo. Hola. Hoy entonces vamos a explorar este cambio entre las representaciones de posición y las representaciones en el espacio de momento, que van a ser pues las dos, han sido las dos que hemos explorado y además pues hemos visto que son dos bases fundamentales para expresar nuestras funciones de onda. Ahora la situación pues va a ser utilizar lo que hemos aprendido para los cambios de representación con dos bases distintas. Tenemos la base de posición y tenemos la base de momento. Por ahora exploraremos el caso unidimensional, después generalizamos al caso general. Entonces tenemos un cambio de representación. Vamos a pensar en eso. Ya conocemos las cosas en la representación en la base de posición y queremos ver cómo quedaría en la base de momento, con un operador T como hemos hecho hasta ahora. Entonces este operador, que es unitario, nos cambia la base de posición a la base de momentum y podemos también ver cómo se ve en el espacio de Bras. Ahora, de lo que hoy aprendimos para los cambios de representación, vimos que las funciones de onda entonces van a quedar relacionadas de esta manera. Si tengo la base en posición, entonces yo puedo ir a la base de momentum de esta manera. Recordemos que las funciones de onda se ven como la proyección. Entonces, esta función de onda alfa de P va a ser la proyección en la base P y esta es la proyección en la base de posición. De tal manera que entonces esto es un resultado que habíamos obtenido en el estudio general de cambios de base. Ahora, ¿quién es este señor? Este señor es el elemento matricial del operador T que teníamos aquí, pero entonces aquí tengo el T daga, o sea, tengo el elemento matricial de T daga. Ahora, ¿qué habíamos dicho que hacía este señor sobre este? Decíamos que me entrega el bra de momentum, de la base de momentum. Y si nos fijamos bien, entonces esta proyección aquí se puede interpretar de dos maneras. Una como la representación de los kets de la base de posición en momentum, o, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a pensar que es la representación de estos señores, de estos kets propios, en la base de posición. Pero como está invertido, entonces es el complejo conjugado. Entonces, estos señores van a ser las funciones de onda que representan los kets de momentum en la base de posición. ¿Qué concluimos? Entonces, si yo quiero ver cómo cambian las representaciones de los estados, o sea, su función de onda, de la base de posición a la base de momentum, tengo que encontrar este señor que no es nada más ni nada menos que las funciones propias del momento lineal. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se encuentra una función propia? Ya vimos que era solucionando el problema de valores propios en el espacio de funciones de onda. Entonces, vamos a expresar el problema de valores propios del operador momentum en el espacio de funciones de onda. Y aquí, ¿qué he utilizado? Utilicé que la representación del operador momentum en el espacio de posición está dado por menos IH barra la derivada con respecto a su variable conjugada, que es X. O sea que lo que yo tengo que hacer es solucionar esta ecuación diferencial. Y es algo que yo ya había advertido, de hecho la solución simplemente la expuse, pero hagámoslo un poquito más despacio. Entonces, encontrar estos señores que me van a explicar cómo transformar de una base a otra, se restringe o se reduce a solucionar esta ecuación diferencial, que es de primer orden, es increíblemente sencilla de solucionar. Entonces, tenemos que encontrar una función que cuando yo la derive, me dé ella misma a veces un número. ¿Quién es? La exponencial. Efectivamente, si yo escojo este señor y lo pongo aquí, obtenemos efectivamente que me entrega la misma función veces el valor propio p, que es un número
real en este caso. Entonces, esos P necesito que sean reales porque efectivamente son los valores propios de un observable, del momento. ¿De acuerdo? Ahora nos quedó por ahí una constante sin determinar, n, y esa señora se va a encargar de que las cosas estén correctamente normalizadas. Recordemos que estos señores son la representación de los kets propios de momentum. Y los kets propios de momentum no decimos que estén normalizados en sentido estricto, pero sí queremos que satisfagan la relación de ortogonalidad de los estados con espectro continuo, que es la delta de Dirac. O sea, yo quiero que el producto interior entre dos funciones de onda correspondientes a estos estados me dé la delta de Dirac. Ahora, simplemente cogiendo nuestro resultado y reemplazando, aquí me falta un cuadrado, obtenemos que esto tiene que darme esto. Voy a requerir esto. ¿De acuerdo? Ahora aquí recordamos una discusión que hicimos inicialmente con el espectro continuo cuando hablábamos de la delta de Dirac y veíamos que la delta de Dirac tenía una representación de este tipo. Decíamos que se podía expresar como la integral de estas exponenciales. Entonces aquí vemos que hay un factor de 1 sobre 2pi. Si yo utilizo esto en esta integral, que efectivamente tiene exactamente la misma forma, porque aquí tengo una exponencial a la i, pero como tengo un complejo conjugado, una de estas va a aparecer con un signo menos. ¿De acuerdo? O sea que esto que tengo aquí es exactamente lo que está acá. De tal manera que si yo quiero que esto me dé lo que está ahí, necesito que este factor acá tenga este numerito. Ahí hay que hacer un pequeño cambio de variable con el x para que efectivamente me salga el h barra. Entonces, esto es completamente general, ¿listo? Entonces tenemos que, para que esto efectivamente me dé la delta de Dirac, necesito que el módulo al cuadrado de n dé 1 sobre 2pi h barra. Entonces, si se dan cuenta, tengo infinidad de posibilidades para n. N puede ser cualquier cosa con tal de que su módulo me dé esto. Ahora, no nos vamos a complicar la vida. Si puede ser cualquier cosa que tenga eso y yo tengo la libertad de escogerlo, entonces voy a escogerlo que sea real. ¿Listo? Y esto es una escogencia. No es una necesidad, no es nada. Simplemente estoy diciendo que como tengo la libertad de escoger como yo quiera y mi estado realmente no va a cambiar si yo le cambio la fase. Recordemos a inicios del curso cuando decíamos que los estados no importaba que yo cambiara la fase, lo importante era que su dirección se mantuviera. Entonces yo lo voy a coger real. Entonces tomamos el valor real de n positivo de tal manera que esto me dé. ¿De acuerdo? Concluimos entonces que ya tenemos la función de onda correspondiente a los estados propios de momentum o a los estados de momento bien definido. Veamos qué consecuencias tiene esto. Lo que acabamos de encontrar es una base para el espacio de funciones de onda. Efectivamente, tenemos que estas funciones son autofunciones de un observable y habíamos dicho que ellas me sirven como base. ¿Qué base es? Esta. ¿Ok? O sea que cualquier función del espacio de funciones de onda se puede escribir como una superposición lineal de ellas. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, aquí tengo x, pero ¿quiénes son estos coeficientes? Estos coeficientes son simplemente las proyecciones de la función de onda en la base. O, viéndolo desde el espacio de Ketz, del estado en la base de Ketz, que no es otra cosa sino la función de onda del estado en la representación de momento. O sea que esta cosa que aquí la estamos viendo simplemente como una superposición lineal se puede ver de esta manera. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo lo inverso a lo que iniciamos a hacer.
Inicialmente estábamos cogiendo la función de onda en el espacio de posiciones y buscábamos la función de onda en el espacio de momento lineal. Ahora tengo la función de onda en el espacio de momento lineal y encuentro la función de onda en el espacio de posición. O sea que ya tengo las dos expresiones donde la única diferencia pues es este menos de acá. ¿De acuerdo? Y creo que esto les tiene que empezar a sonar familiar. O sea, estas dos expresiones están mostrando cómo ir de un espacio a otro y eso se utiliza en otras áreas de la física. Es la transformada de Fourier, ¿correcto? Entonces lo que tenemos aquí es una transformada de Fourier, donde lo que hacemos es coger ondas planas y escribir cualquier función en términos de estas ondas planas, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos es que los autoestados de momento son ondas planas con número de onda k igual al momento sobre h barra. Entonces esto es algo bien conocido, donde pues espero que ustedes lo tengan un poco ya familiar. Cojo estas ondas y hago una superposición para encontrar cualquier otra función de onda. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo. El ejemplo... El ejemplo más común es la transformada de Fourier de una función escalón. Aquí pues es un poquito distinto porque estoy haciendo una transformada de Fourier discreta, no sería una integral, pero ejemplifica lo que estoy diciendo. Entonces tengo una base, que en este caso son los cosenos, y puedo escribir la función escalón, la función paso. Entonces esto va a ser una cosa que nosotros vamos a utilizar bastante, que es escribir todas las funciones como una superposición de las funciones de las ondas planas de momento. Ahora, preguntémonos sobre cuál es la densidad de probabilidad. ¿Cómo hacíamos para encontrar la densidad de probabilidad dada una función de onda? Recordemos que estamos hablando, voy a tomar las autofunciones de momento y voy a calcular cuál es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en alguna posición. Ya sabemos cómo hacerlo. Si tengo la función de onda, simplemente calculo el módulo al cuadrado y tengo la densidad de probabilidad. Si yo calculo el módulo cuadrado de cualquiera de estas señoras, voy a encontrar que me da un número constante. Y esto es bien raro. Estoy encontrando que, independientemente de donde yo me pare, voy a tener exactamente la misma densidad de probabilidad. Esto es sobre cualquier punto en la recta real. ¿Qué es lo que está pasando? Que efectivamente estos señores no pueden ser estados físicos, y eso ya lo habíamos hablado, porque pertenecen a un observable con espectro continuo. De tal manera que no son normalizables. Y aquí lo estamos viendo. Si yo integro a este señor, me va a dar una cosa que da infinito. Entonces hoy hemos discutido cómo es la representación de los autoestados de momento en el espacio de posición. De hecho, estamos simultáneamente encontrando las autofunciones de posición en la representación de momento. ¿De qué nos servía esto? De ir de un espacio a otro, o como usualmente lo llamamos los físicos, del espacio de posiciones a su espacio dual de vector de onda. Y esto lo hemos discutido desde el punto de vista de un espacio unidimensional. Lo podemos generalizar. Entonces, si queremos generalizarlo a 3 dimensiones, la ecuación diferencial que tenemos que resolver para la ecuación de valores propios del momento, ahora pues es la ecuación que aparece allí con el gradiente, recordemos, donde he reemplazado el momento por menos IH barra el gradiente. Y esta ecuación se puede abordar con una separación de variables. De tal manera que tengo 3 problemas simultáneos iguales. Esto también lo veíamos cuando hacíamos
producto tensorial de estados. Así que nuevamente voy a tener una constante de normalización, y esta constante de normalización es idéntica a la que teníamos antes, pero entonces elevada al cubo. Y tengo que estas ondas planas ahora en 3D, con un vector de onda propiamente dicho, van a servir para hacer una superposición lineal para generar estados, funciones de onda finitas, bien sea en el espacio de posición o en el espacio de momento. Con eso entonces estamos más que preparados para abordar la dinámica de los sistemas mecánico-cuánticos, y eso es lo que empezaremos a abordar desde la próxima oportunidad. Así que no se lo pierdan, seguimos viéndonos.